UNOPAC, Universidad San Marcos y la Universidad de Estudios de México. Si no estoy bien contador ahí, ¿sí? Porque parece que se nos borró la información acá, Martita. Como siempre, se le baja la información, ¿sí? Estamos viendo que es la Universidad de México, contador, ¿verdad? Porque tenemos un pequeño detalle acá. Sí, es el Instituto de Estudios Universitarios de México. Así se denomina la universidad. Instituto Universitario de México, ¿sí? Quien hoy estará dando la clase del día de hoy, que es contabilidad básica para universitarios. Es la contabilidad básica. Muy importante que la contabilidad en estos tiempos, ¿sí? Vamos a saludar a los que están presentes, ¿sí? Al contador José Luis Leal, ¿sí? Buenos días, y lo dejo los micrófonos y cámaras al contador Armando Ruiz Hernández. Muchísimas gracias, contador Manuelito. Es un placer para mí iniciar la otra parte de que afortunadamente el contador Leal nos estaba compartiendo la semana pasada. Es un gusto y un placer para mí ser el siguiente catedrático que tratará de cierta manera de aportar un granito de arena a toda esta materia prima que es el estudiante para tener profesionistas de calidad. Yo soy catedrático aproximadamente ya 11 años, recién egresado a la universidad, me dediqué a dar clases, tal cual no era una de mis objetivos prioritarios, pero sí de importancia. En algún momento soñé en estar en un aula y afortunadamente, y a Dios gracias, lo he logrado. Ya llevo 11 años en las aulas, ininterrumpidos. Hasta ahorita he seguido dando clases en diferentes niveles, a nivel cuatrimestre y nivel semestral en las universidades que anteriormente se mencionaron. Y tal cual, para mí es un privilegio enorme estar con unas grandes personalidades y ser el seguidor del contador Leal, que su proyecto tal cual, en cuanto me lo platicaron, le dije, pues voy, ¿no? Sin problema. A mí aportar ese granito de arena y un poquito de conocimiento y de experiencia que se tiene, pues es grato compartir esto. Y afortunadamente estoy con grandes personalidades acá compartiendo poquito o mucho que hemos aprendido. La metodología de trabajo como tal, en un aula, pues será compartir conocimientos desde el punto de vista teórico-práctico de los estudiantes, ¿no? Enfocarnos prácticamente a esto, ¿no? A los estudiantes que son aquellos que todavía quizás ya llevaron la materia o quizás la van a llevar, pero todavía les quedó un poco no claro, un poco inconcluso o quizás con ciertos grados de dudas en cuanto a los conocimientos que se les haya impartido en las aulas, ¿no? Vamos a ser muy claros, en ocasiones por el tiempo, por las temáticas que se tienen y los cumplimientos de tiempo, a veces el catedrático no le toma quizás un poquito más de tiempo a ciertos temas que son de suma importancia. Aquí trataremos de hacer eso, ¿no? La metodología que tanto el contador Manuelito como el contador Leal me comentaron es clases, entonces tratar de abarcar lo más posible que se pueda en un lapso de tiempo determinado. El tema como tal, pues es contabilidad básica, o contabilidad 1, que la materia que la denominamos así, ¿no? Mi nombre tal cual, Armando Fidel Hernández Ruiz. Antes de iniciar, para mí es muy importante, pues felicitar el día de hoy. El día de hoy, el Día del Niño y de la Niña, ¿no? Hay que separarlos, ¿no? Actualmente, ¿no? Este término de los niños no es correcto, sino el feliz Día del Niño y de las Niñas, ¿no? Todos tenemos un niño dentro y todos tenemos también, ya somos algunos padres de familia, algunos otros todavía no. Muchísimas felicidades, pásenla en familia, pásenla con los niños y ustedes también siéntanse niños. O prensen dulce, una careta o algo para festejar el día de hoy. Partimos desde el inicio. Bibliografía de consulta. Hay muchísimos libros que encontramos que quizás el maestro nos pueda proporcionar o no nos proporciona, que quizás podemos decir y en redes, en Facebook, en Google encontramos,
Bibliografía de consulta. Para mí, la indispensable y la que yo he utilizado por los años que llevo ya elaborando, prioritariamente normas de información financiera, en sus versiones actualizadas, ¿no? En este caso, la aplicable en 2021, que de preferencia aquí doy esas recomendaciones en físico. ¿Por qué? Porque esta práctica de anotar, de subrayar y de tener el arrastralápiz, que todavía somos de la vieja escuela, ¿no? No hay nada como el olor del libro nuevo, abrirlo y rayarlo, ¿no? Anotar ahí o hacer anotaciones, en ocasiones posting, ¿no? Entonces, compren el libro. Afortunadamente, el contador Manuelito tiene ahí nexos con una librería o MADI. Voy a hacer publicidad. Toda la República Mexicana hace envíos. Costo o sin costo, eso ya lo platican con él, ¿no? Pero bibliografía de referencia, pues las normas de información financiera emitidas por el CINIF. El segundo libro que a mí me ha gustado mucho por la practicidad el léxico que maneja, el contexto y los ejemplos que maneja es Principios de Contabilidad de Álvaro Javier Romero. Inicialmente son 3 tomos: Principios de Contabilidad, Contabilidad Intermedia y Contabilidad Avanzada. Prioritariamente nos tomamos, prácticamente yo utilizo este libro en primer y segundo semestre, que es Principios de Contabilidad, porque decidí tomar este libro como base del estudio, porque es un libro que ya se ha actualizado bajo normas de información financiera y tiene muchísima práctica ya enfocado sobre las NIF, ¿no? Entonces, es de su importancia. El siguiente libro es Contabilidad Básica, de Joaquín Moreno Fernández. Ese es otro libro que yo también trabajo y que yo tengo como bibliografía de referencia, para prácticas, trabajos, investigaciones, consultas, ¿no? Ese es el de suma importancia. Ambos, bueno, todos, se les recomienda, pues, físico, hacer una pequeña inversión. Desde este momento, pues, inculcar a los alumnos que todo estudio conlleva un sacrificio y no hay nada más grato que sacrificarse por comprar un libro, ¿no? Entonces, les va a servir siempre, aunque seamos profesionistas, ya siempre tendemos que regresar a la base, a la fuente de conocimiento, y para mí son recomendaciones tal cual, no es que yo diga son los únicos, ¿no? Sino son recomendaciones que en mi vida profesional de docente las he utilizado y me ha servido muchísimo, son estas. En cuanto a la metodología de trabajo, sí me gustaría que fuera un poquito dinámico. En algún momento, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues tenemos, creo, conexión con Facebook y en esta vía plataforma Zoom, pueden preguntar, por más sencilla o obvia que sea la pregunta, con toda confianza en el transcurso pueden hacerlo, o al final de la clase lo pueden impartir. Recordemos esto, que son para algunos resúmenes, o para algunos son que han tomado o no han tomado la clase, entonces quizás son repasos nada más. Para llevar una contabilidad, prioritariamente, y el decirnos llevo una contabilidad o soy contador, primero tendría yo que saber qué es la contabilidad, ¿no? Partiendo desde este concepto general, las normas de información financiera nos dice y nos menciona que el concepto de contabilidad es que es una técnica, y estoy enmarcando ciertos elementos importantes de la definición. Nos dice que es una técnica y que esta técnica se utiliza para registrar las operaciones que tengan una afectación económica a una entidad, no necesariamente a una empresa, que comúnmente decimos que la contabilidad únicamente es para las empresas, sino un ente económico, y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Que esta información financiera, para muchos que ya sabemos y conocemos, se traslada en lo que son los estados financieros, se plasma en esto. Y nos dice que las operaciones que se registran en la contabilidad son las transacciones, las transformaciones internas y, en su caso, otros eventos, ¿no? Como podemos ver, esta definición es de normas de información financiera, que es la que comúnmente utilizamos, ¿verdad? De manera muy general. Existen otras definiciones dependiendo de los autores en las cuales nos menciona los conceptos de contabilidad. De manera muy general, para mí esta es la más óptima de entender y aplicar.
Ahora vamos a desmenuzar esta definición para su correcta explicación. Nos dice entonces que la contabilidad va a ser una técnica. Al hablar de una técnica, entonces vamos a definir que la técnica va a ser un conjunto de procedimientos. Es decir, la contabilidad va a tener procesos. Es 1, 2, 3, 4, 5, para llegar a un resultado, a un objetivo, a un producto terminado, le podemos llamar así, ¿no? Entonces, el ser contadores, el llevar una contabilidad, va a requerir de aprender esta técnica. Es decir, yo tengo que aprender y desarrollar y en su momento aplicar la técnica contable. No somos científicos. En su momento podremos serlo, ¿no? Pero no somos científicos, somos técnicos. ¿Por qué técnicos? Porque aplicamos una técnica que va a ser la contabilidad. Y nos dice que la técnica también va a ser un conjunto de recursos, ¿ok? En la actualidad, pues ya tenemos recursos electrónicos, software y hardware que vamos a utilizar y que ya en su actualidad ya forman parte o se contemplan como parte de la contabilidad. Dice que también la técnica puede ser para un arte o una ciencia o en su caso una actividad determinada, que es lo que nosotros desarrollamos como contadores, una actividad, o sea, realizar o hacer una contabilidad. Y en especial cuando se quiere por un medio de su práctica y requieren una habilidad. Entonces, en la formación profesional del contador, tendremos que hacer ¿qué cosa? Que esta habilidad se desarrolle, que esta técnica sea desarrollada, que se sienten las bases suficientes para que cuando ya el profesionista esté listo para salir a la vida real, tenga esa técnica depurada. ¿Vale? Entonces, hablando de que la contabilidad es una técnica, son un conjunto de procedimientos. Y aquí vamos a aprender en su momento, cuando lleguemos a ese punto, cómo se debería de registrar una transacción. Ahora, la definición de registro. Nos dice que el registro, esta es una definición que encontré, dice que es algún documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas, especialmente aquellos que debe constar permanentemente de una forma oficial. Se trata de la anotación, en el caso de la contabilidad, que se realiza en un libro de contabilidad para registrar un movimiento económico. Entonces, registrar será como tal una acción, esta acción de hacer en un documento o en su caso en una acción de documentar la operación. En este caso hablamos de operaciones, en términos económicos de contabilidad, operaciones que tengan una afectación económica, es decir, que tenga que ver dinero de por medio, ¿ok? O sea que todas las operaciones que tengan una afectación económica se deberá de registrar en la contabilidad. Todas, sin excepción alguna. Ahora, ¿qué sería una operación? Son todas aquellas actividades que un ente y que tiene relación con todas sus áreas. Es decir, todo lo que una entidad realiza en todas sus áreas en su conjunto. ¿Por qué? Porque existen operaciones que se van a entrelazar, en este caso, con áreas internas o áreas externas de las empresas o de la entidad, o en su caso, con otras. Ahora, que tenga una afectación económica, es decir, como mencionábamos, que tenga que ver dinero en sus diferentes presentaciones y en sus diferentes monedas, porque también tenemos en su momento operaciones con moneda extranjera, es decir, con operaciones de divisas, ¿no? Y por ejemplo, una operación podemos decir que puede ser un producto o un servicio que se ofrece al cliente. ¿Por qué es una operación? Porque iba a haber un intercambio, va a haber una afectación económica. Yo te doy mi producto o en este caso mi servicio y tú me darás un recurso económico. Ya estamos partiendo desde los postulados básicos de dualidad económica, ¿correcto? Ahora, ¿qué sería una afectación económica?
esta afectación puede ser positiva o negativa. Es decir, una operación puede dar un origen a una afectación que me va a beneficiar o me va a perjudicar, si lo podemos ver así. Ahora, también esta afectación puede ser que aumente o disminuye o tenga un efecto de disminución a los bienes económicos del ente. Entonces, la afectación económica va a ser en su momento el beneficio o perjuicio económico que esa operación vaya a tener. Seguimos. Ahora, la entidad. Dice que, esta es otra definición de las normas de información financiera, que la entidad es una unidad identificable que realiza actividades económicas, cualquiera, que tenga una afectación de dinero, y que está constituida por combinaciones de recursos naturales, recursos humanos y de capital. Cuando yo les pregunto a mis alumnos y les digo, oigan, ¿no de casualidad esa definición es de una empresa? Y todos me preguntan, me contestan, sí. Ah, ok, tengan cuidado. El concepto de entidad no solo se aplica a las empresas, que pueden ser en su definición general una persona física, una persona moral en su definición jurídica, ¿no? Pero también existen otros entes que tienen una afectación económica y que no son empresas, por ejemplo, las asociaciones civiles, que aquí gustosa y orgullosamente pertenecemos a una, ANAFINET, ¿verdad? Ellos, como tal asociación, no tenemos un fin de lucro, pero sí tenemos una afectación económica. Si existen ingresos y si existen egresos, es decir, existen operaciones que pueden afectar o pueden beneficiar el ente económico, pero no nos dedicamos exactamente a algo comercial, sino un beneficio, pero más sin embargo se considera ente porque tendrá una afectación. Aquí vamos a recalcar también muchas cosas que también nosotros como personas, como individuos, deberíamos en cierto momento tener una contabilidad. Que no, ya vamos, en su momento con el contador real nos va a apoyar en ese sentido, ¿no? Que a veces nos confundimos. No, es que yo soy persona física, no debo de llevar una contabilidad, no tengo la obligación de llevar una contabilidad. Ahorita vamos a presentar la obligación de llevar una contabilidad sin términos fiscales, sin la obligación fiscal de llevarla, ¿correcto? Entonces, todo ente económico que tenga recursos naturales, humanos y de capital, tendría que llevar una contabilidad, ¿correcto? Y nos dice que esta entidad, que todos estos recursos van a ser coordinados por una autoridad, que puede ser un encargado, puede ser un dueño, puede ser un director, ¿sale? Que este encargado va a ser el que toma decisiones, de acuerdo a los fines por los cuales fue creada, ¿no? Entonces, esta toma de decisiones, en su momento vamos a ver qué es, ¿sale? Pero entonces, la contabilidad nos dice que nos va a servir para una correcta toma de decisiones. ¿De qué? De cualquier entidad que necesite tomar esas decisiones, ¿no? Y vamos a ver en su momento algunos usuarios de la contabilidad, o en su caso la información financiera. Siguiente, definición de información financiera. Esto emana de las normas de información financiera. Nos dice que la información financiera que emana de la contabilidad y que ya sabemos que la contabilidad es una técnica de registro de operaciones, que me faltó por ahí ponerlo, del pasado. O sea, que ya sucedieron, que realmente ya están en el pasado y que se puedan registrar, o sea, que ya hayan sucedido. La contabilidad no va a registrar el futuro. ¿Lo puede proyectar? Sí. Existen las técnicas de presupuestos, por ejemplo, en donde esa información financiera se puede proyectar mediante aspectos estadísticos, ¿no? Pero yo no puedo entregar la contabilidad del año que viene. No puedo decir, jefe, director, gerente, aquí está la contabilidad del año que viene. El año que viene vamos a ganar 10 millones de pesos. No puede ser así. Entonces, la contabilidad como tal
va a registrar hechos del pasado, hechos que ya hayan sucedido y que ya sean reales, palpables, ¿no? Entonces, nos dice que la información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa. ¿A qué se refiere esta información cuantitativa? Es decir, que va a estar expresada en números, ¿ok? Números que se pueden contar, pero estos números va a estar o va a representar unidades monetarias, es decir, dinero. Entonces, la contabilidad presentará datos numéricos de dinero, que tengan una afectación de dinero. Y descriptiva, ¿por qué descriptiva? Porque la contabilidad en su proceso y en su estructura va a describir qué pasó, qué sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió y si fue positivo o negativo. Entonces, nosotros como técnicos en la contabilidad vamos a generar información para que se pueda describir y se pueda entender, porque nosotros también en su momento tenemos que ser traductores de esta información que nosotros estamos presentando, ¿correcto? Y nos dice que esta información financiera mostrará la posición y desempeño financiero de una entidad. ¿Qué sería la posición? ¿Cómo está la empresa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene pérdidas? ¿Tiene ganancias? ¿Tiene utilidades? ¿O ya quebró? ¿Ok? Yo les digo esta bromita a mis alumnos, ¿no? Las pérdidas no son buenas, depende cuando se presenten, ¿no? Porque muchas veces en la práctica encontramos y nos dicen, es que estoy mal, mi contabilidad está en números rojos, estoy mal. No. Yo a veces adrede pongo las prácticas donde les digo a mis alumnos, ¿qué tienes pérdida? ¿Qué pasó? Analízame. Terminaste bien rápido, ok, tienes una pérdida. ¿Por qué sucedió? ¿Qué propuestas harías? ¿Qué decisiones crees tú que tomarían para mejorar eso, no? ¿Por qué sucedió? Dame las causas y los factores y cómo lo puedes mejorar, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Pero entonces, esta, la contabilidad va a mostrar cómo se encuentra la empresa en un determinado momento, en un determinado tiempo. Y en base a esa posición, nosotros tenemos la idea y la visualización de cómo está la empresa, cómo va a estar. En algún momento, como les mencionaba, proyectarla, ¿no? Esta situación, oye, yo puedo ver el futuro. Sí, 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 proyectame la contabilidad y veremos el futuro de la empresa, ¿no? Pero pues tendremos que tener una buena contabilidad. ¿Para qué? Para proyectar, porque esa proyección en su momento nos va a servir para tomar decisiones. Nos dice entonces, cuyo objetivo esencial es de ser útil. Y ahí el contador leal siempre nos jala las orejas por ahí, que sea útil y no inútil. Me acuerdo mucho de sus cursos que nos han mencionado por ahí, ¿no? Dice que la contabilidad va a ser de utilidad. Y eso es una de las características de la información financiera, de ser útil, veraz y oportuna, ¿no? Entonces, si yo voy a realizar una contabilidad, la contabilidad tiene que ser de utilidad para estos usuarios, que en su momento los vamos a ver, ¿no? Si la contabilidad está mal y no la sé hacer, ya no tiene el objetivo de ser útil y es inútil. Entonces, todo resultado, perdón, toda decisión que yo tome con esa contabilidad inútil será incorrecto, ¿no? Es ahí donde encontramos la verdadera importancia de aprender y de desarrollar la técnica del registro correcto de una contabilidad, ¿no? Porque esta utilidad no solo va a ser para el contador, porque el empresario le va a servir, el de la institución bancaria le va a servir, el empleado le va a servir, ¿no? Vamos a ver diferentes usuarios. El SAT, pues es el que te está pidiendo más ahorita, ¿no? Entonces, esta utilidad es de suma importancia, ¿sale? En hacer una contabilidad buena, en hacer una contabilidad correcta, porque esa implicación va a ser la toma de decisiones, ¿no? Y en este caso, dice que son decisiones de tipo económico, es decir, las decisiones que yo pueda tomar de inversión, de créditos, de
fondeos, entre otras cosas que yo tenga y que tenga que ver con dinero, ¿no? Imaginemos en un contexto que mi contabilidad está mal y le presento la contabilidad y me dice, y le digo al dueño, es que estamos quebrados, no tenemos dinero. El dueño dice, prestemos, y va y se endeuda. Y realmente, sí, oye, no estamos endeudados, es que se me fue un cero, es que no registré los ingresos que estaban ahí, es que no los tuve a tiempo la información, pero no estábamos en quiebra, es que sí había dinero, pero no lo registré, o lo registré en otra cuenta que no correspondía, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Provocar una decisión incorrecta en un momento incorrecto. ¿Y qué va a causar? Que aparte de que nos corran, ¿verdad? Va a causar que ese ente económico ya tenga una afectación. Quizás no la va a poder pagar, o quizás sí la va a poder pagar, pero quizás en ese momento esa inversión no tomó la decisión en donde correspondía. Quizás tomó esa mala decisión y ya se endeudó y tendré que pagar el capital, más intereses, más moratorios y los que resulte, ¿no? Y ya rompió con esa utilidad, ¿no? Entonces, esa recomendación a los jóvenes de aquí, y no tan jóvenes, ¿verdad? Que estamos por acá, de tener una buena contabilidad, una contabilidad lo más correcta posible de la realidad, que eso es, no sería tan bueno, ¿verdad? Sino lo real, ¿no? Es porque va a ser útil en la toma de decisiones, ¿no? Ahorita dejamos un ladito lo del SAT, luego lo integramos, ¿no? Y nos dice que esta información financiera fundamentalmente va a estar plasmada en unos documentos que vamos a llamar estados financieros, que son 4 básicos, ¿no? Que ya los vamos a considerar en su momento, ¿no? Estado de situación financiera, también llamado balance general, el estado de resultado integral, el estado de cambios y variaciones en el capital y el estado de flujo de efectivo, ¿no? Y en su momento existen 2 adicionales que son utilizados o pueden ser presentados: el estado de producción para entidades industriales y el estado de actividades, que sustituye el estado de resultado integral en entidades con fines no lucrativos, ¿correcto? Entonces, estos estados financieros son el punto final en algo que posteriormente vamos a ver, que es el proceso contable, ¿ok? Entonces, la contabilidad en su presentación final serán los estados financieros, que son reportes financieros que se van a entregar al o a los usuarios, y en base a esos reportes financieros tendrá una visualización de cómo está, cómo se encuentra la empresa, y en base a cómo la encuentren tomará esas decisiones. Y es ahí donde encontramos la importancia de los estados financieros y cuándo se deberían de entregar, ¿no? Los que somos contadores y llevamos la práctica, en muchas ocasiones hemos encontrado y hemos tenido, oiga, los empresarios que llevamos acá en el despacho, aquí está su estado financiero. ¿Y esto qué es? A mí solo me interesan los impuestos. Yo te presento la información financiera, te la comparto y te la explico. No, 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 a mí no me gusta. Oye, la función y el objetivo del contador no es solo calcular impuestos, sino es de ser un apoyo al empresario, al emprendedor, para que tome decisiones de manera correcta, ¿no? Quizás somos no el brazo derecho, sino los 2 brazos, ¿sale? En toda una empresa. Aunque no nos quieran y nos dice que somos un mal necesario, pues tan necesarios somos que si nosotros en ocasiones no pueden desarrollar muchas actividades, ¿no? Pero la contabilidad sí debe de estar muy bien plasmada. Ahora, ¿cuándo se deberían entregar los estados financieros? Mínimamente se deben de realizar o de entregar o de reportar o realizar mensualmente, ¿no? Ya por efectos de documentación pueden haber emisión de estados financieros trimestrales, semestrales o anuales, ¿no? Y eso ya es por resumen, para ver los acumulados de lo que se ha presentado, no se ha realizado. Pero fuera de ahí deberíamos de presentar mensualmente o cuando se necesite, ¿no? Quiero un estado financiero hoy, si tienes una buena contabilidad adecuada, la puedes emitir hoy. Permítame tantito, solo hago unos ajustes, ¿no? Quizás registrar una comisión y demás y emite los estados, ¿no? Entonces,
debería de entregarse en su momento cuando también se necesite, ¿no? Y eso habla de tener una buena contabilidad en tiempo y forma, ¿no? Ahora, nos dice también que esencialmente, a ver, creo que tengo un chat. Muchas gracias. Muy cierto, contador, acaba muy bien esos, que los contadores son más necesarios. Sí, es correcto. A veces nos toma nada más que somos calculados de impuestos y yo siempre con el empresario, cuando es el primer contacto, les digo, a ver, yo no te ofrezco nada más tu calculador de impuestos, porque eso, el mismo SAT te dice, sabes que aquí está, y aunque esté mal, pero pues ya cumples, ¿no? Yo te ofrezco otro tipo de servicios, que es una contabilidad adecuada, ¿no? Partiendo desde el entendimiento de que el empresario debe de tener esto, porque es una herramienta para el desarrollo correcto de su empresa, ¿no? A veces vemos, oye, ¿cómo estás? No sé. ¿Y tu contador? Es que solo viene a hacer los pagos de impuestos y ya, ¿no? Y no es eso, ¿no? O sea, nosotros también nos hemos metido la soga al cuello en decir, solo me dedico a los impuestos, ¿no? Sí, pero voltea a ver a la contabilidad y que vamos a adelantarnos un poquito más. Ya sabemos que la contabilidad, pues ahorita ya no lo requiere el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y ya no te la cree tan fácil que tu contabilidad no esté bien, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Vámonos al fundamento, como dice el contador Leal, ¿no? A nuestras raíces, que es la contabilidad. Y desde ahí se desarrolla todo lo demás, todos los aspectos fiscales, ¿no? Proseguimos entonces. Nos dice también que la información financiera se enfoca esencialmente a proveer información que permite evaluar el desenvolvimiento de la entidad. ¿Qué información? Información de, en su momento, los elementos de los estados financieros, activo, pasivo y capital. Es decir, quizás vamos a meter en su momento algunos términos de razones financieras o porcientos integrales, ¿verdad? Indicadores financieros, que es el término correcto que se debe decir, ¿verdad? Que así lo conocemos ya por años que llevamos en esto, ¿no? Pero son indicadores financieros, ¿no? ¿Cómo estás en tu razón de liquidez, en tu razón de endeudamiento, en tu razón de inversión, de rotación de inversión? ¿Cómo te encuentras, no? Y también podemos, la contabilidad va a dar información operativa, ¿no? Oye, ¿cuánto tienes el saldo en clientes? ¿Quién te debe? ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto tiempo te debe? Y a cobrar intereses, ¿no? Hacer gestión de cobranza. Y estamos viendo que la contabilidad también va a generar, ¿qué cosa? Información operativa que me va a servir para las demás actividades, ¿no? Por eso le mencionaba atinadamente, contador Freddy, que somos un mal necesario. Sí, porque pues también nosotros no nada más tenemos la información, sino hay que darla, hay que otorgarla hacia los demás departamentos y ver en qué están, en qué podemos ayudar con nuestra información, ¿no? Tenemos que ser equipo, tenemos que ser sinergia con los demás, ¿sale? Es ahí la importancia de la contabilidad. De proveer información, si hay dinero, si no hay dinero, de quién nos debe, cuánto nos deben, a quién le debemos, cuánto le debemos, qué activos tenemos, ¿servirán los activos o ya no sirven? Hay que cambiarlos, cuándo les toca el mantenimiento, porque también es parte de nuestra actividad. A veces compramos un activo y creemos que es eterno y que nunca hay que mandarlo a mantenimiento y demás. Oye, la contabilidad también, oye, ya tiene un año, no han habido gastos de mantenimiento. ¿Por qué? Pues hay que ir a ver el bien, si existe, ¿verdad? Y si no, pues habría que hacer los ajustes pertinentes para que desaparezca o se le dé baja correctamente la contabilidad, porque no está, ¿no? ¿Quién los tiene? Los resguardos, ¿no? Entonces, toda esta operación y toda esta actividad también necesita de información financiera y la contabilidad tendrá que dar esta información financiera en términos operativos, ¿no? Que permite evaluar el desenvolvimiento de la entidad, es decir, cómo se va desarrollando, ¿no? Comúnmente a mis alumnitos les digo, oiga, más de la administración, porque me toca por administración también, ¿ustedes van a quebrar o van a hacer una empresa digna? ¿Para qué los van a contratar? ¿Para quebrar un negocio o para hacer más grande el negocio? ¿No? Entonces, también hay que ver en vísperas de eso, ¿no? Que el profesionista en proceso tenga estas habilidades de entendimiento de cómo la empresa esté. Y ser asesores, ¿no? Porque eso también nos corresponde. Oye, no hagas esto, aunque la gente después lo haga, ¿verdad? Y luego nos dice que porque no le dijimos,
digámoslo, ¿no? Oye, no lo veo correcto que inviertas en esto, no va a haber un retorno de inversión, oye, el mercado que te vas a aperturar no es bueno, mira, ya proyecté con la contabilidad y no podemos endeudarnos, ¿no? Entonces, ser el brazo, yo decía los dos brazos del empresario, lo abracemos y lo acomodemos, mira, vamos a estar bien porque pues vamos a trabajar bien, ¿verdad? Eso es una función correcta de la contabilidad. Y nos dice también que así como la información financiera nos va a dar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos, ¿no? Lo que les mencionaba con anterioridad. La contabilidad servirá de base para proyectar el futuro, para ver hacia adelante, ¿no? Pero una buena contabilidad, ¿no? Con elementos suficientes. Entonces, es ahí la importancia, financieramente hablando, de tener una buena contabilidad, ¿sale? Muchas veces decimos, pues ahí voy a hacer la contabilidad cuando se pueda. O cuando doy clases, no vamos a ver este tema, ¿verdad? Pues digo, no, sí lo veamos. Nos va a servir. Son puntos importantes que en su momento te van a servir y le vas a entender a la contabilidad. ¿Qué es y por qué estás haciendo, no? Partiendo de esto, podemos decirle, y ya con orgullo podemos decirle a aquel empresario o a aquel futuro cliente, soy contador porque realmente entiendo qué es llevar una contabilidad. Y volteamos a ver y nos dice, y no solo calcular impuestos, no, que de tu contabilidad emitiremos datos para los impuestos, es otra cosa. Pero no que solo nos contraten para eso, ¿no? Recordemos que somos también asesores, pero asesores financieros, ¿correcto? Entonces, la información financiera es eso. Recordemos en resumen que va a estar plasmada en 4 estados financieros: estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios y variaciones del capital, el estado de flujo de efectivo, ¿correcto? Y ya se me trabó el equipo. Ahora, vámonos a lo bonito y entretenido. Ya me quedan 20 minutitos aproximadamente. Creo que voy muy rápido. Código de comercio. La obligación de llevar una contabilidad no emana del Código Fiscal de la Federación, que comúnmente eso vemos, ¿no? Y nos llegan y nos dicen, es que tienes que llevar contabilidad porque el código lo dice, porque el SAT lo pide, porque va a llegar una revisión y tienes que tener tu contabilidad. Y si no la tienes, te van a multar. Sí, pero no es eso lo principal. Recordemos en algún momento, a los que son estudiantes o los que en su momento fuimos estudiantes, ahorita los que somos, primeramente me voy a dirigir a ellos, el catedrático les tiene que decir, oye, ¿por qué tenemos que ver una contabilidad? O pregúntenle, ¿no? Porque lo dice el SAT, le dicen que no. Le dicen, ¿sabes qué? Existe lo que se llama el Código de Comercio. Y nos dice en el Código de Comercio que en el artículo 3 dice, se reputan en derecho los comerciantes. ¿Quién es un comerciante? Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de su ocupación ordinaria. Es decir, yo voy a ser comerciante cuando haga cotidianamente un acto de comercio, ¿correcto? Dice capacidad legal, o sea que yo haga actos lícitos. Puedo ser comerciante y tener actos ilícitos, sí, pero no es lo correcto, ¿no? ¿Quiénes más pueden ser comerciantes? Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Comúnmente vamos a encontrar, ¿sale?, que nos vamos a referir en los libros que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿correcto? En preponderancia, ¿no? Entonces ya encontramos dos. Y en el punto 3, a quienes le vamos a llamar comerciantes, a las sociedades extranjeras o en su caso a las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio, ¿ok? Entonces, a estas personas les vamos a llamar comerciantes, ¿correcto? Y nosotros tenemos que ver si somos o no comerciantes. Yo sí, porque yo vendo un servicio, ¿no? Y es, ¿qué cosa? Cotidiano, ¿sale? De forma ordinaria, a eso me dedico, ¿no? Entonces, partamos desde ahí. ¿Quiénes son comerciantes? Prácticamente muchos, ¿no? Y entonces, nos dice que los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que tendrá que realizar actos de competencia desleal. Es decir, que aquel comerciante va a ser
que haga las cosas correctamente, ¿no? Que no robe, ¿sale? El producto, ¿no? Que no clone, como aquí vemos, honestos, ¿no? Oye, bueno, pues, es un acto de comercio el vender ropa clonada de zapatos clonados, sí, pero es deshonesto, ¿no? Más sin embargo, es un acto de comercio, ¿no? Siguiente, que creen confusión por cualquier medio que sea respecto al establecimiento, los productos o actividad industrial de otro comerciante, desacrediten mediante aseveraciones falsas el establecimiento, los productos o la actividad industrial. Entonces, todos estos son lo que no debería de ser, ¿sale? O no debería de ser como tal un comerciante. Ahora, obligaciones de los comerciantes comunes, dice. Número 2, inscripción al registro público de comercio. Todos deberíamos de hacerlo, más sin embargo no lo hacemos, pero en su momento, si queremos hacer las cosas correctamente, debemos de registrarnos en el registro público de comercio y tener los documentos que acrediten que somos comerciantes leales y legales, ¿correcto? Fracción 3, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 del código. Ahí mencionamos apreciables alumnitos, apreciables contadores, ¿sale? En donde encontramos el elemento de importancia. ¿Por qué debemos de llevar una contabilidad? No por efectos fiscales, sino por efectos del Código de Comercio. Entonces, ya estamos obligados, todos aquellos que nos hagamos llamar comerciantes, a tener una contabilidad, es decir, a tener registros de mis operaciones, de mis transacciones, de mis transformaciones internas y de otros eventos en una contabilidad, ¿vale? Desde ahí empecemos a sentar las bases correctas para empezar a determinar que la contabilidad se tiene que realizar. Es decir, la labor del contador es realizar una contabilidad. Si la enviamos o no y el uso que le vayamos a dar fiscalmente hablando, esa es otra situación, ¿no? Fracción 4 nos dice a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, es decir, toda aquella correspondencia que ya no se utiliza, ahorita ya sustituimos por el correo electrónico, todo lo que tenga que ver con el negocio lo tenemos que respaldar, resguardar o en su caso conservar, ¿correcto? ¿Y qué nos dice el 33? Que el comerciante está obligado a llevar y a mantener. A ver, llevas y mantienes. Ok, lo llevo, pero no solo un tiempo, lo tengo que mantener continuamente. Este registro, este sistema, esta forma de llevar la contabilidad. No es un año, sí, y un año. Oye, sí llevo contabilidad. Sí, pero lo llevé hace como 3 años y la llevo. No, ya no lo llevo porque es muy difícil. O cobraba muy con el contador, ¿no? A ver, nos dice que la llevemos, pero que si siga manteniendo. O sea, no hay por qué no hacerlo, no hay por qué ya no realizarlo, el registro. Un sistema adecuado. ¿Por qué adecuado menciona? Porque tiene que ser específicamente para el tamaño, para el giro, para la actividad de la empresa que se dedique. Es decir, la contabilidad en su momento sí es de aplicación general, pero en su momento tiene que ser adecuada, es decir, se va a adaptar a las necesidades de cada entidad, de cada ente. No significa que no, es que yo soy muy pequeñito, no debo llevar contabilidad. Sí, pero puede ser una contabilidad un poco más simplificada que las empresas grandotas como Coca-Cola, ¿no? Que es un sistema más complejo, ¿no? Daremos la misma información, sí, pero el proceso es diferente. Pero no porque seas pequeño, significa que no debas de llevar una contabilidad. La contabilidad tiene esa capacidad de adecuarse, ¿correcto? Al tamaño, las formas, a lo que te dediques, al giro y demás, ¿no? Y nos dice que este sistema, o sea, la contabilidad, podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. Es decir, llévalo,
No me importa si tiene que ser a mano, no me interesa si tiene que ser electrónico, no me interesa si es 1, 2, 3, 4 controles que tú necesites, llévalo, ¿sale? Oye, pues es en una libreta. No te menciona aquí que tiene que ser medios electrónicos, ¿verdad? No significa que tengamos que tener un sistema contable, que eso sería lo mejor, ¿verdad? Sistema contable. Luego les platico cuál es el que yo utilizo, ¿verdad? Todos cumplen con la misma función y hay una contabilidad, ¿no? Algunos son más fáciles de entender y de instalar. Pero entonces, código no nos dice, llévalo en medios electrónicos. Simplemente te dice, llévalo, como corresponda, como te adecues a tus posibilidades, pero tienes que tener tu contabilidad. Y nos dice también que, pero en todo caso deberás satisfacer los siguientes requisitos mínimos. O sea, mínimamente así tienes que hacer tu contabilidad. Don Freddy, sí nos dice, a ver, tengo una pregunta aquí en el chat, voy a responderla. Anteriormente eran 5 años para conservar la contabilidad, ahora son 10 años por conservar. ¿Es cierto eso debido a que puedan revisar los proveedores de cada cliente? No solo a 10, habría que ampliar más ese lapso de tiempo. Nos dice el Código Fiscal que deberían de ser de 5 y a requerimiento de hasta 10. Pero hay operaciones contractuales, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de 20 años. No a los 10 años tienes que eliminar el documento o la operación. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que la contabilidad no solo tendrá que resguardarse durante 5 o 10 años, sino a más tiempo, ¿no? Va a depender de esas operaciones, va a depender de las necesidades, ¿no? Entonces, yo recomiendo que ahorita, pues no solo nos fijemos en los términos de los plazos que la autoridad nos diga, ¿no? Recordemos que la contabilidad es una herramienta. Entonces, oye, ¿cómo va el negocio que hicimos hace 30 años? Pues aquí está la información, la tenemos. Entonces, tenemos que conservarla. Más ahora que ya la contabilidad es más digital, ¿verdad? Y yo todavía sigo en el pasado, ¿verdad? Que pido mis clientes los expedientes, ¿verdad? Y ya confronto con lo digital, pero pues todavía estoy hecho a la antigüita y no me ha fallado. Entonces, sí tenemos que resguardar mayormente la documentación que tenga, ¿no? Porque pues va a ser el respaldo. Independientemente de que ya sea electrónico ahorita la mayor parte de actividades y operaciones, pero sí tenemos que hacer ese resguardo, ¿no? Aunque sea digital, hagamos un respaldo digital de todo lo que se relacione, escaneemos, ya no ocupa mucho y demás, hagamos respaldos suficientes de la contabilidad, que eso en su momento vamos a platicar, en la realización de respaldos en sistemas y si no, pues físicos, ¿no? Pues hay que hacer lo que sea digitalizado, pero hay que resguardarlo. Seguimos. Entonces, ¿qué requisitos mínimos debe de cumplir? Permitir identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Es decir, la contabilidad y el sistema contable debe de hacerse que identifique operación por operación y por operación. Y debe de ser descriptivo, es decir, completo y saber qué sucedió en esa operación y por qué lo estamos registrando. Y más aún, menciona documentos comprobatorios. No nos dice facturas, nos dice documentos, ¿ok? Y no nos dice factura electrónica, nos dice factura, ¿ok? Dice documentos. Entonces, cuando veamos el proceso contable, vamos a ver que no necesariamente o equivocadamente pedimos la documentación. Quiero la factura porque si no, no sirve mi operación. ¿Y cómo voy a hacer mi contabilidad sin factura? Y electrónica en versión PDF, y el que vale es el XML, ¿verdad? Pero pues piden el PDF, ¿ok? No necesariamente. Esas operaciones que en ocasiones pueden haber diversidad de documentos, respaldan a la misma contabilidad, ¿correcto? Entonces, la contabilidad tiene que estar documentada, ¿ok? Tiene que tener un respaldo documental. Todas las operaciones en algún momento tienen que tener un documento, algunas, ¿no? Hay operaciones virtuales que no tienen documento, pero sí se registran. Cuando veamos, en este caso, depreciaciones,
no tenemos un documento en donde digamos, oye, se está perdiendo el valor. Por ende sabemos y por las técnicas de depreciación sabemos que se está depreciando, pero eso es un registro virtual. ¿Pero tiene una afectación económica? Sí, claro, ¿verdad? Pero no va a existir un documento, ¿correcto? En algunas otras sí va a existir documentos que esos sí van a respaldar, ¿correcto? Y dice originales, ¿ok? Entonces, aquí tendremos otro problema, ¿verdad? En las facturas CFDI 3.3, prácticamente todas son originales, ¿verdad? Podemos imprimir 1000 y las 1000 serán impresiones originales, ¿no? Quizás en su momento podemos subsanar eso con sellos, con impresiones de logos y demás que justificamos que es original, ¿no? Los otros documentos sí pueden tener esa característica de originalidad, ¿correcto? Inciso B, que permita seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Es decir, que no de la noche a la mañana haya aparecido algo, ¿no? Que tengamos un proceso, un seguimiento para adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces, que si nosotros queremos revisar esta operación, podemos ir a revisarla, ¿sale? Entonces, tiene que ser esta característica de descriptiva, ¿ok? Tiene que tener esta característica de seguimiento. Es decir, yo quiero revisar, pues voy y lo reviso y sé que va a existir y sé que va a tener. Una operación de venta, por ejemplo, puede iniciar por una cotización, por el envío de la cotización, quizás llamadas telefónicas, el ticket, la factura, la entrega, el reporte salida al almacén y listo, ¿no? Ya tenemos un seguimiento correcto de esas operaciones, ¿correcto? Inciso C, que permita la preparación de los estados financieros, que se incluye en la información financiera del negocio. Y pues ahí ya vimos, ¿verdad? Que pues, los estados financieros son información financiera y ya nos enlaza prácticamente a las NIF y a sus elementos. Inciso D, que permita conectar y seguir la huella de cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. Es decir, que estos estados financieros tengan ese efecto de acumulación de esas operaciones. Y en su caso, cuando se relacionen o tengan que ver una con otra, se presente. ¿Correcto? Y el inciso E, que incluirá los sistemas de control y verificación internos para impedir la omisión del registro de operaciones. O se hace, yo lo contemplo como control interno. ¿Ok? Que eso en su momento quizás en auditoría lo pudieron haber visto o en su momento en algo de administración, los controles internos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Personal, de valores, de mercancías, de clientes, de proveedores, N cantidad de controles que van en su momento a justificar las operaciones de la contabilidad, ¿correcto? Bueno, las 12:57. Contador Manolito, pues ya cumplimos casi una hora. No sé si alguna duda, pregunta o comentario. Si hay ahí una consulta, contador. ¿Cuál conta? Adelante. Pregunten, estamos en confianza y si no lo sabemos, preguntamos también. Aquí la consulta que han ido haciendo, no sé si la va respondiendo. Sí, las dos últimas sí, conta Manolito. Ok. Hasta Más ahí. que nada, aquí andan con un pequeñito problemita, déjame corrijo, por favor. Ok, conta. Bueno, los que estamos en Zoom, ¿alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Adelante, estamos en confianza. Aquí nadie lo va a reprobar. Estamos para aprender ambos. ¿Ok? Lo ideal, contador, aquí a todos los participantes que están en la aula universitaria, es su participación, ya que esto es prácticamente una clase
para estudiantes y estudiantes del área de contabilidad, ¿sí? Y también tendríamos que ellos hagan su pregunta, despejen su duda, están en el internet, ¿sí? A veces en la aula no lo preguntamos, o cuando estamos en la escuela, en la universidad, tenemos duda, o creemos que la pregunta que voy a hacer se van a reír todos porque es insignificante. Y resulta que todos tenemos esa duda, pero todos tenemos miedo de preguntar. Entonces aquí es lo importante que hagan esas preguntas. Rompan paradigmas, hagan sus preguntas. De, ahora sí, como les decía con todo ya, aquí es hacer trabajar al expositor, al catedrático, ¿no? Hacer trabajar al catedrático. A veces dicen, no, es que el catedrático se lo sabe, bueno, pero ya tiene su programa de estudio. Bueno, pueden en un momento ustedes salirse del programa de estudio, ¿sí? Para poder ampliar sus conocimientos. Los catedráticos que están en la aula universitaria, que está en coordinación con la ANAFINET Nuevo León y ANAFINET Chiapas, coordinada por eh, con corporativos sí en capacitación y consultoría. Sí, esto estamos buscando ayudar al conocimiento de los estudiantes para que cuando lleguen a la práctica vayan más despejados, tengan digamos, más capacidad de poder resolver problemas. Entonces, están parte de ser catedráticos los ponentes, son también esos expositores a nivel nacional. Entonces, sí es conveniente que hagan sus preguntas. Sí, aquí nos felicita el contador, licenciado Freddy. Agradecemos sus felicitaciones y esperamos que esta aula siga creciendo. La idea es de que crezca para que para poder seguir apoyando a nivel estudiantil de contaduría. Sí, entonces, cualquier pregunta, por favor, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. Adelante, señorita Angélica Escobedo, creo. Adelante, Sí, adelante. buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Usted mencionaba acerca de cómo, bueno, que en la ley viene acerca de qué es un comerciante, pero es acerca del que hace actos de comercio de manera consecutiva. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucede para las personas que a lo mejor no lo hacen de manera tan cotidiana, o si hay alguna parte de la ley que hable acerca de estas personas, o cómo se puede llevar el manejo hacia estas personas? Te lo pongo con un ejemplo muy claro. Independientemente de que sea ordinario o no sea ordinario, el efecto del acto de comercio sigue siendo. El ejemplo que te puedo poner son, por ejemplo, los agricultores, que quizás solo una vez en el año tienen su siembra y su cosecha, ¿no? Y hasta el otro año, ¿no? Se rompe con lo que dice la ley de que tiene que ser ordinario y comúnmente, ¿no? Pero más sin embargo, hasta que no deje de hacer esa actividad, dejará de ser comerciante, que se va a dedicar a otra cosa, ¿no? Pero que se pause o que se corte en cierto tiempo, no deja de ser comerciante, ¿ok? ¿Sale? Seguirá con esa actividad, a menos, claro, que venda sus recursos o que cambie de actividad, ya deja de ser ese tipo de acto de comercio, ¿no? Más sin embargo, aquí es una muy buena pregunta. No dejas de ser comerciante hasta cierto punto, ¿ok? A menos que te dediques a otra cosa, para mí no deja de ser comerciante. Entonces, por ende, tienes que llevar una contabilidad. Las contabilidades, en este caso, de sectores primarios, sector primario, tienen beneficios por ahí que son simplificadas, ¿no? Pero más sin embargo, no dejas de tener esa característica de comercio, ¿correcto? Sí, muchas gracias. No, a la orden. ¿Alguien más? Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Ya no hay preguntas? Sin temor, no tengan pena, las preguntas son importantes.
Entre más preguntas hay, se vuelve más interesante el tema, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, ¿sí? Vamos, esta es nuestra segunda clase de, del aula universitaria, ¿sí? Estamos trabajando más con ella, vamos a ir promoviendo más la importancia de los estudiantes, ahí los apoyo, tratar de ir ayudando a sus conocimientos. Y no me queda más que agradecerle a nuestro ponente, al catedrático Armando Fidel Hernández Ruiz, por esta excelente exposición. No sé si está por ahí el contador real, si quiere hacernos una participación. Nada más hacerles la invitación, tanto el contador leal estará cada 15 días y yo también estaremos cada 15 días para que hagan la invitación a los demás y obviamente hagan la invitación para que participen, ¿verdad? La intención es esta. Les repito, aquí nadie les va a decir no, ni nadie les va a decir estás mal, ¿no? Aquí no es para burlarnos, no, al contrario, es para apoyar en el entendimiento correcto de ciertas situaciones, casos concretos, preguntas que pueden ser obvias para algunos y demás, ¿no? Pero expóngalo, de eso se trata, es el objetivo real e ideal de esta aula, ¿correcto? Es cada 15 días, estaremos dentro de 15 días también presentándonos, 14 tal vez de mayo, por ahí estaremos, un día antes del Día del Maestro, entonces creo pensar, esa es la fecha correcta, ¿verdad, Contador Manuelito? Y el Contador Real también estará en esas fechas. Ahora sí, gracias, Contador Real, adelante. Bueno, como ven, seguimos viendo los temas que las clases continuarán. Nosotros no estamos de vacaciones, estamos siguiendo con las clases se van dando cada viernes. Probablemente posterior se tenga que hacer cada tercer día, pero ahorita vamos cada viernes. Nuestros ponentes que tenemos confirmados son el CP, el Contador Público certificado José Luis Leal Martínez. Él imparte la materia de impuestos. El contador Fidel Hernández Ruiz imparte la materia de contabilidad. ¿Sí? Hoy tuvimos contabilidad básica. El contador público certificado Pablo Alexander Jiménez estará hablando de contribuciones, ¿sí? Contribuciones a nivel estudiantil. Y vamos a entrar en plática con el contador público certificado Francisco Guasorno, también para ver si nos va a dar el tema, qué tema nos va a proporcionar. Ahorita por lo pronto son 4 catedráticos y veremos que se vayan sumando más catedráticos para que esto tenga una mejor, la idea es crecer y coadyuvar a la información, ¿sí? A la información contable para que el contador público esté cada día más capacitado desde el nivel estudiantil. La idea de Anafinet Nuevo León y Anafinet Chiapas es que apoyar al área estudiantil, que el área estudiantil prácticamente, esta aula universitaria nace para todos los estudiantes del área de contaduría pública. Es de acceso gratuito, y vamos a continuar hasta donde ustedes lo permitan. ¿Sí? Quiero dejar bien claro, es para estudiantes y catedráticos que quieran adherirse al programa, están invitados. ¿Sí? Entonces, no me queda más que darle las gracias al contador Armando Fidel Hernández Ruiz por este excelente tema. Y nos vemos en el siguiente fecha que le toca, ya le estaré dando a conocer el programa. Y no me queda más que decirle que Anafinet Nuevo León y Anafinet Chiapas, en coordinación con CIE Capacidad de Consultoría,
estamos coadyuvando el conocimiento fiscal, legal y contable a nivel estudiantil, a nivel universitario del área de Contaduría Pública. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Estará con nosotros el contador José Luis Leal Martínez de la Universidad de Nuevo León, catedrático de la Universidad Nuevo León. ¿Sí? Muchas gracias y hasta pronto. Tomamos la foto y si quieren tomar la foto, ahora pueden abrir sus cámaras para tomar la foto y sea